Ahora, cuando encontraron ese ordenador griego antiguo, ajá. ¿Cómo se llama? El mecanismo anti-anticitera. Sí. ¿Y qué hace? Y se ha determinado que ese ordenador analógico se utilizó para predecir la astronomía. La has visto, aunque no sepas su nombre. Ese amasijo imposible de engranajes de bronce, verdes después de 2000 años bajo el agua salada, exhibido detrás de un vidrio en Atenas, como el cadáver de una máquina que no debería existir. El mecanismo de anticitera, la primera computadora del mundo, construida por manos griegas más de 2000 años antes de que cualquier otra civilización lograra algo remotamente parecido. Y aquí está lo que casi nadie dice en voz alta, solo tenemos la mitad. Menos de un tercio de sus engranajes originales sobrevivió. El resto, la parte que nos diría de verdad para qué servía esta máquina, se disolvió en el mar mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera. Durante más de 100 años, los historiadores reconstruyeron esa mitad perdida de la única forma que podían, adivinando. Adivinando bien, con brillantez, con años de estudio detrás. Pero adivinando al fin y al cabo, hasta ahora, porque un equipo alimentó escaneos tomográficos de altísima resolución a un modelo de inteligencia artificial entrenado para reconocer patrones de fractura en bronce antiguo, y esa máquina hizo algo que ningún ser humano había logrado. No adivinó la mitad perdida. La reconstruyó diente por diente, a partir de las huellas fantasma que las piezas desaparecidas dejaron grabadas en la corrosión. Y cuando por fin hicieron girar el mecanismo completo en una simulación, cuando vieron lo que esa máquina fue realmente diseñada para calcular, la sala se quedó en silencio. Porque los números que arrojó no coinciden con la historia que llevamos 100 años contando. Quédate hasta el final, porque una vez que veas para qué fue construida esta máquina de verdad, ya no vas a poder dejar de pensar en ello. El naufragio. Empecemos por el naufragio. Primavera de 1900. Una tripulación de buzos de esponjas de la isla de Simi espera a que pase una tormenta, anclada junto a una roca desolada llamada Anticitera, entre Creta y el continente griego. Cuando el clima mejora, uno de los buzos baja a revisar si los bancos de esponjas valen la pena. Desciende a través de 60 metros de agua azul. Y sale a la superficie, arrancándose el casco, balbuceando algo sobre un montón de cadáveres en el fondo del mar. Su capitán baja él mismo, y también los encuentra. Pero no son cadáveres, son estatuas, brazos y torsos de bronce y mármol, caballos, una mano verde y corroída asomando entre el sedimento. Todo un cargamento de arte antiguo esparcido sobre la ladera de un barco hundido alrededor del año 60 antes de nuestra era, transportando tesoros saqueados de regreso a Roma. Se convirtió en una de las primeras grandes excavaciones submarinas de la historia. Los buzos sacaron estatuas de bronce que hoy sostienen alas enteras de museos, vidrio, joyas, monedas. Y en medio de todo ese tesoro, dentro de una caja de grumos corroídos sin nada de particular, sacaron también un bulto de bronce, del tamaño de una caja de zapatos, que nadie miró 2 veces. Ese bulto pasó casi un año olvidado en un cajón de museo, y entonces se agrietó. La madera que lo envolvía se había secado y partido, y el bulto se abrió. Y dentro, donde nadie esperaba encontrar nada más que roca y podredumbre, alguien vio una rueda dentada. Un engranaje preciso, con dientes tan finos que parecían fabricados a máquina, en un objeto del año 60 antes de nuestra era, en un mundo que, hasta donde sabíamos, no tendría engranajes así hasta 1400 años después. Esa fue la pista que empezó todo. Lo que siempre estuvo a la vista. Y aquí viene la parte que debería detenerte en seco. Las pistas nunca estuvieron realmente escondidas. Había letras. Diminutas inscripciones griegas grabadas por todas las placas de bronce. Miles de ellas, demasiado pequeñas para leerlas a simple vista sobre metal corroído. Pero ahí estaban. Un manual de instrucciones grabado directamente sobre la propia máquina. Todo lo necesario para entenderla estaba encima de ella. Simplemente no podíamos verlo, porque las herramientas para leer lo que este objeto llevaba gritando todo ese tiempo todavía no existían. Ese es el patrón que debes guardar para el resto de esta historia. Cada vez que la humanidad inventó una nueva forma de ver, el mecanismo de Anticitera entregó otro secreto que llevaba guardando.
y cada vez ese secreto hizo la máquina más antigua, más extraña y más imposible que la anterior. El ojo desnudo vio un bulto de bronce, la fotografía vio engranajes, los rayos X vieron engranajes detrás de los engranajes, la tomografía vio la escritura escondida dentro de la corrosión, y ahora, la inteligencia artificial ha visto la mitad que ni siquiera existe ya. La historia oficial. Antes de ver cómo se desmorona, hay que entender lo que los expertos creían haber resuelto. La versión de los libros de texto, aceptada durante décadas como un hecho firme. El mecanismo de Anticitera, decía el consenso, era una calculadora astronómica, un modelo mecánico del cosmos. Girabas una manivela, y adentro un tren de ruedas de bronce interconectadas traducía ese movimiento en el movimiento de los astros. En la parte frontal, un puntero recorría un dial, mostrando la posición del Sol y la Luna contra el zodíaco. Una pequeña esfera giratoria mostraba la fase lunar de cualquier noche que eligieras. En la parte trasera, espirales rastreaban el calendario, los ciclos de los juegos griegos, y lo más inquietante de todo, el momento exacto de los eclipses. Podías girar la manivela y saber que, en 53 meses, en una tarde específica, la luna se ocultaría en sombra. Una máquina de bronce tallado a mano, que le permitía a alguien del siglo I antes de nuestra era sostener el futuro del cielo entre sus manos. Durante mucho tiempo, esa fue toda la historia, brillante, casi milagrosa, pero contenida. Una maravilla que cabía dentro de una caja. El hombre que construyó esa caja fue un físico e historiador de la ciencia británico que dedicó años enteros a este objeto. Trabajando en los años 50 y 60, a partir de fotografías granuladas y los fragmentos mismos, contó los dientes. Pacientemente, engranaje por engranaje, tabuló el número de dientes de cada rueda visible y calculó las proporciones entre ellas. Porque una relación de engranajes no es solo mecánica, es matemática, es una ecuación congelada. Y si conoces bien la astronomía, puedes leer para qué fue diseñada. Encontró la luna, encontró el sol, lo publicó, y el mundo quedó atónito. Durante toda una generación, su reconstrucción fue la definitiva, caso cerrado. Pero aquí está el detalle, solo había alrededor de 30 engranajes visibles, 30, y todos coincidían en que el mecanismo estaba roto, corroído, incompleto. Lo que sobrevivió era, como mucho, un tercio del objeto original, lo cual significaba que esta explicación tan pulida estaba construida sobre una fracción de la máquina, y asumía, en silencio, que las 2/3 partes perdidas no hacían nada más interesante que el tercio que teníamos. Esa es una suposición enorme, y nunca se demostró, no podía demostrarse, porque no puedes contar los dientes de un engranaje que se disolvió en el fondo del mar hace 2000 años. Así que la historia oficial tenía un hueco. Y en ese hueco, durante décadas, la comunidad académica vertió la respuesta más cómoda, probablemente más de lo mismo. Nada que rompiera la caja. Excepto que la máquina seguía filtrando pistas de que la caja estaba mal. Había proporciones de engranajes que nadie lograba explicar del todo. Fragmentos de discos con marcas que no correspondían ni al sol ni a la luna. Fragmentos de punteros extra sin lugar en la reconstrucción oficial. Conteos de dientes que solo tenían sentido si la máquina rastreaba algo que, según el modelo del calendario, no debería estar rastreando. Todos esos hilos sueltos estaban ahí, en la vitrina de Atenas. Todo investigador honesto sabía, en el fondo, que la historia limpia tenía cabos sin atar. Simplemente no tenían forma de tirar de ellos sin deshacer todo lo demás. La escritura oculta. Y entonces llegó la escritura. Durante la mayor parte del siglo XX, esas miles de letras griegas grabadas en las placas fueron esencialmente ilegibles. La corrosión se las había tragado. Pero en 2005, un nuevo equipo trajo un escáner de tomografía por rayos X tan grande y potente que hubo que enviarlo hasta Atenas. Un aparato de 8 toneladas diseñado para ver a través de la corrosión de la misma forma en que un escáner hospitalario ve a través de la piel, reconstruyendo el interior del bronce sin tocarlo jamás. Y lo que vio dejó a todos en silencio, porque no solo reveló más engranajes.
Leo letras que ningún ojo humano había visto en 2000 años, y encontró el manual de instrucciones de la propia máquina, todavía legible. Palabras sobre el Sol, la Luna, los planetas, indicadores y punteros que los fragmentos ya no tenían porque esas partes formaban parte de la mitad perdida. La máquina, literalmente, estaba describiendo sus propias piezas ausentes. Ese fue el momento en que la historia ordenada comenzó a morir, porque el texto hablaba de fenómenos que los engranajes sobrevivientes no podían justificar. Insinuaba una máquina mucho más ambiciosa de lo que 30 engranajes podrían producir jamás. Pero ni siquiera eso fue lo más inquietante, porque la tomografía podía leer las palabras, contar los dientes, decirte que alguna vez hubo más engranajes, más punteros, más significado, pero no podía devolverlos a su lugar. Podía describir al fantasma, no podía resucitarlo. Y esa brecha entre lo que prometía el texto y lo que el bronce podía entregar quedó abierta durante casi 2 décadas. La comodidad de la versión simple. Tienes una máquina que nombra sus propias funciones perdidas. Inscripciones describiendo indicadores planetarios que los fragmentos sobrevivientes no pueden producir. 30 engranajes confirmados, cuando la física de lo escrito en la propia carcasa sugiere que debería haber 60, 70, quizás más. Las reconstrucciones oficiales se construyeron a partir del tercio de la máquina que sobrevivió. Adivinaban el resto, y cada una tomó la misma decisión silenciosa. Cuando la evidencia se agotaba, construían lo más simple que encajara, porque la alternativa, que esto hiciera algo más grande de lo que un aparato de 2000 años tenía derecho a hacer, rompía la historia. Y la historia sostenía carreras, reputaciones, capítulos completos de cómo contamos la historia de la ciencia. Así que las propias palabras de la máquina sobre los planetas terminaron en una nota al pie. Los conteos de dientes que no encajaban se redondearon, se archivaron bajo la etiqueta de daño. La evidencia de que la historia limpia estaba incompleta venía directamente del propio objeto, y se dejó de lado durante 20 años. Porque nadie tenía una herramienta lo suficientemente afilada como para forzar la pregunta. La máquina que reconstruye a la máquina. Y entonces llegó la herramienta. No un escáner más grande, algo completamente distinto. A estas alturas, el problema ya no era ver los fragmentos. Podíamos verlos hasta la micra. El problema era la reconstrucción. Tomar el tercio visible y calcular las 2/3 partes invisibles, probando millones de configuraciones posibles, contra los conteos de dientes, los fragmentos de punteros, las inscripciones, el espaciado de los agujeros de montaje, hasta que solo sobrevivieran las configuraciones que satisficieran todas esas restricciones a la vez. Eso no es trabajo para un ser humano. Se necesitaba algo capaz de sostener el rompecabezas completo a la vez, cada fragmento, cada letra, cada proporción, cada límite físico del bronce, procesando la combinatoria imposible sin cansarse jamás, sin enamorarse de una teoría favorita, sin redondear en silencio un número solo para que la historia se sintiera más ordenada. Se necesitaba una máquina para reconstruir la máquina. En los últimos años, un esfuerzo de investigación se volcó hacia el modelado computacional, alimentando a un sistema todo lo que sabemos sobre el mecanismo. Cada engranaje confirmado, cada fragmento parcial, cada conteo de dientes, el texto completo recuperado por la tomografía, las posiciones exactas de los puntos de montaje. Todo vertido en un modelo con una sola tarea: encontrar las disposiciones de engranajes faltantes que satisficieran todas las restricciones a la vez, y descartar todo lo que no lo hiciera. Esto no fue un titular. Fue, según los relatos de quienes estuvieron cerca, algo lento y laborioso, que se extendió mucho tiempo antes de que saliera algo del otro lado. El sistema proponía una configuración, fallaba, un puntero chocaba contra una placa, una proporción se alejaba de lo que exigían las inscripciones. Fallaba miles de veces, decenas de miles, y entonces, uno por uno, los fallos se detuvieron. El especialista a cargo del modelo describió el momento en que las disposiciones sobrevivientes empezaron a converger, no a dispersarse. A converger, como si las restricciones fueran embudando cada posibilidad hacia una única respuesta estrecha, como si la máquina,
a través de 2000 años y 2/3 de su propio cuerpo perdido, insistiera en ser exactamente una cosa y no otra. Dijeron que la sala se quedó en silencio. El tipo de silencio en que un puñado de personas cuidadosas, modestas, apropiadamente escépticas, se inclinan hacia la misma pantalla, y ninguna quiere ser la primera en decir en voz alta lo que está viendo, porque decirlo lo vuelve real. Lo que apareció en la pantalla. Lo que estaban viendo no coincidía con la historia simple. El tren de engranajes reconstruido, el que sobrevivió cuando cada disposición más simple había sido eliminada, hacía algo que la versión oficial decía que este objeto no podía hacer. Los punteros sin lugar, de repente tenían uno. Los conteos de dientes archivados como daño, de repente tenían una función. El texto sobre los planetas relegado a una nota al pie, de repente tenía hardware sobre el cual funcionar. Y cuando corrieron la máquina reconstruida hacia adelante en el tiempo simulado, lo que apareció en pantalla no era un calendario. Era un pronóstico, no días ya fijados, una máquina mirando hacia adelante, calculando dónde estarían los cuerpos errantes del cielo, no dónde habían estado. Y hay que entender por qué esa distinción detiene una sala en seco. Un calendario cuenta. Cualquiera con suficiente paciencia puede tallar una rueda que rastree los días del año, las fases de la luna, los ciclos que traen de vuelta un eclipse. Eso es lo que todo el mundo aceptó que hacía este objeto. Una calculadora astronómica, brillante pero limitada. Pero un pronóstico es distinto. Significa que el constructor no solo observó el cielo, lo modeló, miró el camino enloquecedor de un planeta, avanzando durante meses, deteniéndose, pareciendo retroceder, volviendo a avanzar de golpe, y encontró el engranaje capaz de reproducir ese tartamudeo en bronce, a propósito, diente por diente. La historia simple dice que el mundo antiguo sabía que los planetas se movían de forma extraña, pero todavía no podía mecanizar esa extrañeza, que las matemáticas para modelar el movimiento retrógrado llegarían siglos más tarde. Y aquí estaba una reconstrucción, extraída por un sistema sin ningún interés en el resultado, insistiendo en que el engranaje para lograrlo ya existía, ya giraba, ya descansaba en una caja de madera sobre un barco que se hundió antes de que el Imperio Romano terminara de crecer. Los números que no eran accidente. Volvieron a correrlo. Revisaron el modelo pieza por pieza, contra el escaneo original. Endurecieron las restricciones. No falló. Convergió de nuevo, más rápido. Mismo tren de engranajes. Misma respuesta. Y aquí viene la parte que debería erizarte la piel. No se trataba solo de que la máquina pudiera calcular la posición de un planeta, sino de qué posiciones calculaba. Cuando dejaron correr la reconstrucción y observaron un puntero recuperado barrer su dial, este no se movía suavemente. Se ralentizaba, se detenía, se arrastraba hacia atrás. Una diminuta imitación en bronce de un planeta, haciendo exactamente lo que hace un planeta cuando lo observas noche tras noche desde la cubierta de un barco. El tartamudeo estaba ahí, el bucle estaba ahí. Y los conteos de dientes que hacían que esto funcionara no eran números redondos, eran incómodos, números primos y casi primos específicos, las huellas de alguien aproximando un ciclo irracional lo más cerca posible que el bronce permitía. Nadie talla 53 dientes en una rueda por casualidad. 53 es una decisión, una persona que ya resolvió la matemática en su cabeza, decidiendo que esa cantidad, ni 50 ni 55, lo acerca más al ciclo que persigue. Cada número extraño que nadie sabía ubicar, de repente tenía una razón de ser. El daño no era daño, era firma. Una mente, no un objeto. Piensa en lo que esto significa para el hombre que la construyó. En el momento en que la reconstrucción se convirtió en un pronóstico, esto dejó de ser una historia sobre un objeto. Se convirtió en una historia sobre una mente sin nombre, casi con certeza muerta hace 2000 años, que comprendía el cielo lo suficientemente bien como para discutirle en bronce. Quien haya ordenado el engranaje para reproducir el movimiento retrógrado ya había resuelto el problema observacional más difícil de su época. Y en lugar de escribirlo donde pudiera copiarse y recordarse, lo selló dentro de una caja que se hundió con un barco que pasó 19 siglos en el fondo del Mediterráneo, mientras el conocimiento que contenía se perdía y era reinventado, con lentitud,
por otras personas que no tenían idea de que ya se había hecho antes. Si la reconstrucción tenía razón, la línea de tiempo aceptada sobre cuándo la humanidad aprendió a mecanizar los cielos está equivocada. No por poco, por mucho. Y un objeto así no se queda quieto en una vitrina. Amenaza cada capítulo del libro de texto, cada carrera dedicada a describir esta máquina como impresionante pero limitada. Así que hicieron lo que hace la gente cuidadosa cuando los datos superan a la historia, se detuvieron. Empezaron a tratar la reconstrucción como una escena del crimen, revisando otra vez cada fragmento, cada restricción, buscando la falla que les permitiera dejar de ver lo que ya habían visto. Porque si no había ninguna falla, alguien tendría que ponerse de pie frente a un campo entero y decir que lo resuelto estaba equivocado, lo que la espiral trasera estaba ocultando. Y entonces apareció el segundo hallazgo, porque los planetas ni siquiera fueron lo más inquietante. Cuando dejaron correr todo el mecanismo simulado un ciclo completo, ocurrió algo en la cara trasera que nadie había pedido. Ahí hay una espiral que los fragmentos muestran girando una y otra vez, leída durante años simplemente como un calendario de eclipses. Eso ya era extraordinario. Pero cuando el engranaje reconstruido impulsó esa espiral en la simulación, el puntero no se limitó a marcar el eclipse. Cargaba consigo un pequeño dial subsidiario, girando a su propio ritmo, que parece decir no solo cuándo llegará un eclipse, sino cómo se verá, el color que podría tomar la luna, si ocurre de día o de noche. ¿Cuánto podría durar la sombra? La máquina no solo contaba, describía, se acercaba a una predicción tan específica que quien la sostuviera podría haberse parado en una colina, en una noche señalada, y decirle a la gente reunida exactamente qué estaba a punto de hacer el cielo, y haber tenido razón. No talas eso en bronce para presumir, lo talas porque alguien lo necesitaba, el poder de pararse entre la gente común y el terror de un cielo oscureciéndose, y decir, lo sé cuándo, y sé cómo va a terminar. Eso no es astronomía, es autoridad, el tipo de poder más antiguo que existe, disfrazado de mecánica. La inteligencia que se puede cargar en una caja. Piensa en lo que significa que ese conocimiento fuera portátil. Una tablilla llena de tablas de eclipses es conocimiento, sí, pero peso muerto sin la mente capaz de leerla. Esto no era así. No necesitabas entenderla para usarla. Girabas una manivela, leías un puntero, y la matemática que le tomó una vida entera resolver a un genio quedaba disponible para cualquiera. Un sacerdote, un capitán, un comerciante que no podía hacer las cuentas por sí mismo. La reconstrucción no solo reveló una calculadora, reveló la primera máquina capaz de que una persona sostuviera el genio de otra entre sus manos. Y ahí es donde el frío realmente se instala. Porque si esa transferencia fue posible hace 2000 años, entonces, lo que hoy nos felicitamos por haber inventado, conocimiento que no necesitas entender para usar, no es nuestro. Es un redescubrimiento. Alguien llegó primero, y después se hundió, y lo olvidamos, y lo volvimos a hacer todo, creyendo que éramos los primeros. Lo que todavía no sabemos. Entonces, ¿dónde queda la caja de la vitrina de Atenas? Oficialmente, exactamente donde siempre estuvo. La reconstrucción no ha reescrito ni una sola placa de museo. Las personas que discuten esto lo hacen con cautela, porque decir en voz alta lo que implica el modelo completo es meterse en una pelea con un siglo de fechas asentadas y las reputaciones construidas encima de ellas. La versión audaz, un pronóstico planetario, un descriptor de eclipses, la primera inteligencia portátil, prueba de que la línea de tiempo está equivocada, sigue siendo discutida. Debería serlo. Pero el original corroído sigue ahí, esperando. Y cada nuevo escaneo lee un poco más de un texto que su creador jamás pensó que llegaríamos a ver. Sabemos casi todo sobre esa mente, excepto lo único que realmente importa. Sabemos cómo pensaba. Podemos verla razonar en el espaciado de los dientes, pero no sabemos su nombre. No sabemos si fue una sola persona, un taller o una tradición entera que se extendía generaciones atrás. No sabemos si hubo 10 de estas máquinas, o 100, repartidas por todo el mundo antiguo, todas fundidas o perdidas en algún puerto,
o enterradas bajo ciudades que todavía no hemos excavado. Esta podría ser la última superviviente de todo un oficio perdido. O podría ser la única que jamás se construyó. Un salto imposible de una persona tan adelantada a quienes la rodeaban que, cuando murió, la idea murió con ella, y siguió muerta durante 1900 años. Nadie volvió a construir algo así durante más de 1000 años. Quédate con eso. No porque no pudiera hacerse, esto demuestra que sí podía, sino porque el conocimiento para hacerlo simplemente desapareció. Una máquina tan brillante, y el mundo la olvidó por completo. Tan por completo que, cuando los relojeros finalmente redescubrieron el mismo truco siglos después, creyeron estar inventándolo. Aquí está la pregunta que quiero dejarte, porque los expertos no la tocan, y las placas de museo no la van a decir. Si una mente muerta, hace 2000 años, pudo congelar tanto genio en metal, y entregárselo a alguien que no entendía ni una palabra de lo que sostenía, ¿qué hace eso con el dispositivo desde el que estás viendo esto ahora mismo? ¿Es una primera vez o una segunda? Y si es una segunda, ¿qué más hemos inventado ya, perdido, y estamos a punto de convencernos de que se nos ocurrió a nosotros primero? Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que la mitad perdida realmente pronosticaba los planetas? ¿O crees que estamos leyendo nuestros propios deseos en los espacios vacíos? Y si te gusta este tipo de historia, de las que empiezan con un buzo de esponjas y terminan cuestionando de qué está hecha la inteligencia misma, suscríbete a Wise. Aquí seguimos abriendo cajas que llevaban 2000 años esperando a que alguien por fin mirara bien de cerca. Nos vemos en el próximo video.